Bienvenidos a Minovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Fred Camus, Francisco Ruina y Milo Nimeller. El día de hoy empezamos una serie de emprendedores o startup mineras. Y para eso nos acompaña Uro Ledesma, el fundador de REMA. Uro es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile, tiene un postítulo en cierre de faenas mineras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, más de 15 años de experiencia en investigación y divulgación científica. Ha sido, como digo, cofundador de REMA, que es una startup minera en remediación y de rehabilitación ambiental. Ellos han sido también ganadores del Upscale Mining del Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica en su primera generación. Así que ya vamos a saber un poco más de Uro y de REMA, pero para poder introducir este tema, queremos hablar principalmente, hoy vamos a hablar de los relaves, ¿ya? Que es un tema que no hemos tocado en profundidad a lo largo de nuestras distintas temporadas. Y quiero dar un dato, que Chile es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de relaves, con un total de 757, de acuerdo al último catastro que se hizo en el año 2022 por Cochilco. Así que ya vamos a entrar un poco en eso, en mayor detalle. Pero antes de eso, queremos preguntarte, Uro, nuestra pregunta clásica. ¿Cómo fue que llegaste a la minería y por qué? Bueno, yo llegué a la minería alrededor del año 2018. Yo venía de una búsqueda de conectar la bioquímica, que la bioquímica es la ciencia que estudia los procesos químicos de la vida, con otras disciplinas. Yo sabía que se podían mezclar y generar interdisciplinas, y entonces estaba buscando espacios de ese tipo de trabajos. Y en eso, por pasar de la vida y por mis creencias también de que la ciencia es una herramienta de transformación de la humanidad, eso es la herramienta que tiene para poder generar la transformación de su espacio. Conozco una ecóloga y la ecóloga me abre la cabeza, los bioquímicos estudiamos cosas muy pequeñas, y eso me permitió abrir mi mundo y llegué a un laboratorio posteriormente, después de conocer a esta ecóloga, de fitorremediación. Y en ese contexto, hacer mi tesis de pregrado. Y ahí me entré a un proceso de cómo se utilizaban plantas y microorganismos para solucionar problemas ambientales que generan la industria minera en particular, y en un terreno tuve que ir que es muy raro que un bioquímico tenga terreno en todo caso, así haciendo el paréntesis, que salga del laboratorio, no es el perfil de las personas que estudian esa carrera, y fui a un relave, relave de la africana. Y el momento en el que me paré arriba del relave, que fui a mover plantas, de hecho, para que pudiéramos ejecutar un piloto de la tecnología que ahora poseemos en una patente, eh, me sentí en Marte. Me sentí en Marte, y era muy extraño ver esa zona sin vida o con muy poca vida. Ya me sorprendía que hubiese vida sobre ella de forma espontánea. Y me acordó un cuento que a mí me gustaba mucho, que es de Ray Bradbury, de las Crónicas Marcianas, que se llama Una Mañana Verde, que es una persona que viaja y que tiene el objetivo de vegetar Marte. Y yo me sentía haciendo lo mismo. Y eso me encantó, esa posibilidad de poder transformar el espacio, y desde ahí decidí quedarme. Hice mi tesis de pregrado en ese relave, iba a terrenos mensuales sobre el relave. Un relave no está abandonado porque todavía está ese responsable y está preocupado de cerrarlo en algún momento, pero inactivo. Inactivo, con una problemática ambiental clara, se había desprendido ya, había caído el Mapocho, parte de él, estaba al lado de un conjunto habitacional, está al lado de un conjunto habitacional. Y esa problemática, y después darme cuenta que estaba trabajando con geotécnicos, con arquitectos y bioquímicos, yo dije, esto es lo que andaba buscando. Y ahí me quedé y me he especializado hasta ahora en eso. Oye, qué interesante, Uro. Y mira, fíjate cómo vamos vinculando cosas. Nosotros en nuestro último episodio, yo diría los últimos 2 episodios, estuvimos mucho hablando de las carreras del famoso rubro de las STEM, estas carreras que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y fíjate cómo tú uniste dos mundos de estas carreras STEM y terminas aterrizando en la minería. Es decir, tenemos una especie de testimonio que dice que es posible llegar desde la parte científica, neta y pura, hasta aplicaciones que añaden valor al negocio, porque
Entre otros temas, por supuesto, que podemos también conversar, por ejemplo, ¿por qué no?, de añadir valor al negocio a través de, por ejemplo, recuperación de especies valiosas desde los mismos relaves. A propósito de los relaves, ¿te parece ahí, Euro, si vamos conversando un poco de qué son estos relaves, cómo están catastrados, cómo están distribuidos? Y a propósito de esto, como bien decía Milo, 757, podríamos decir que la cifra ronda entre los 750 y los 800 relaves. Y un dato súper importante, interesante también, arroja que la mayor cantidad de estos relaves están en la región de Coquimbo, Mm. donde no predomina la gran minería, que sería la primera premisa y vamos desmitificando. La gran minería en Chile predomina en la región de Antofagasta, en la región de Atacama, pero no así en la región de Coquimbo. En la región de Coquimbo predomina la pequeña minería, que obviamente en volúmenes de extracción es mucho menor comparado con las otras regiones, y podríamos decir que hasta aproximadamente un 50% de esos 757 relaves se encuentran concentrados en esta región. Entonces, ese es un primer punto que nos llama mucho la atención, y ahí te vamos a dejar ya el espacio, Euro, para que nos comentes tu opinión, porque primera cosa que salta a la vista es, si estamos extrayendo más mineral, eso implica naturalmente que tenemos que extraer también más estéril, es decir, más material minado. Si hay más material minado, es decir, que está alimentando más a la planta concentradora, más rechazo o residuos vamos a generar, por lo tanto, mayor necesidad de relave. Y para nuestra audiencia que no es tan minera, eh, tranques de relave puedes tener varias formas de depositación. Entre ellas están, por ejemplo, los relaves pesados, los relaves en pasta, los relaves filtrados. ¿Y qué se diferencian principalmente estos tipos de relave? Principalmente en la composición. Un relave en sí, para nuestra audiencia no tan minera, es prácticamente el depósito donde se van almacenando todos los residuos que pasan una vez procesados en la planta concentradora. ¿Ok? Y la clave de esto, y ahí yo creo que, Uro, tú tienes mucho que comentarnos, y ahí te voy a dar el pase para que nos comentes, es mantener controlado el porcentaje de sólido con respecto al porcentaje líquido, porque en la medida que esta pulpa se vuelva incontrolable, empezamos a tener problemas de estabilidad tanto química como estabilidad física. Y a propósito de esta estabilidad, existen eventos tremendos que han marcado, yo diría, un precedente en la minería. Tenemos el caso de Samarco, que fueron más de 12 millones de metros cúbicos que se desprendieron por temas de estabilidad física. Tenemos el caso de Tanzania, de Williamson, una mina de diamantes, también cercano a los 13 millones de metros cúbicos de desprendimiento. Y ahora, a propósito del último aluvión que tuvimos hace menos de un mes atrás, en Cabildo justamente también, para ser preciso, el 13 de junio tuvimos otro evento más de estabilidad que fue comprometido por temas de relave. Eh, por lo tanto, Uro, parecía ser que estamos conversando de un tema que, además de generar un impacto al ambiente, porque hay un impacto, que obviamente es nuestra misión como parte de este rubro bonito que es la minería, remediar, rehabilitar, y ahí te voy a dejar esos temas como para que, como un spoiler. Coméntanos tú, Uro, ¿qué te parece esta realidad, este barrido inicial que tiene la industria en términos de relave? Claro, y hay otro que la minería de cobre es la que más genera relaves también. En proporción a lo que extrae, es la que más produce. Bueno, también es súper bueno hablar de que tenemos contados los relaves, porque hay muchos lados donde no están contados, no están catastrados, y al menos es un insumo suficiente para poder generar una discusión. No, no es algo que estamos escondiendo, que se está escondiendo. Claro, respecto a los relaves en general, tiene que ese aspecto de la minería que es lo que queda, son las instalaciones remanentes, ¿cierto? Tenemos depósitos de estériles, ripios, y tenemos los relaves también. Y entonces hay que hacerse cargo de esto que va a quedar, que son grandes depósitos de un material, son como nuevas dunas, si lo podemos, dunas antropogénicas, que podríamos decir que lo generó el hombre, que están súper concentradas a nivel de metales, tienen una concentración muy poco natural de estos metales pesados, y tienen esta particularidad de que cuando se secan, ¿cierto? Se van secando porque hay que la presencia de agua va generando ácido sulfúrico, entre otros, que pueden percolar hacia las napas, el suelo, y alterar ciertos factores ambientales, ciertos elementos del ambiente. También se dispersan por polvo,
o sea, el polvo se mueve, ¿cierto? Y se acumula, puede acumularse en las cadenas tróficas, puede así ver que un animal que se come a otro y va, o sea, bioacumula, se llama el concepto de los metales en las cadenas. Se atenta contra la seguridad alimentaria si no se gestiona bien, porque se deposita sobre predios agrícolas o sobre cauces que después van a regar. Entonces, en realidad, esto es lo que queda de la minería después de que se va, porque en la minería es un ciclo finito. Lo que más va a recordar la gente no es el metal del, del celular cuando lo estamos usando, sino que puede ser el evento de que justamente se caiga, ¿cierto? El relave. Y ahí entra la discusión de cómo gestionamos estos espacios, qué queda. Porque no nos vamos a ir contra la minería, esa fue mi postura de vida. Vamos a ayudarla a poder ser menos dañina, más responsable y vamos a generar las herramientas para eso. Y en eso, claro, hay distintas alternativas de cómo podemos generar esta estabilidad física y química, que es principalmente el componente que se preocupa la ley de cierre de faenas mineras chilena, que, digamos, es un componente inicial de la preocupación del cierre de una mina o del depósito de relave, y después vamos entrando en otras capas las podemos ir agregando. Ahora último también se ha visto como una fuente de valor, y además representan otro espacio para generar otro tipo de actividades, que vendría siendo la etapa del poscierre, que es cuando ya tenemos que pensar en qué hacemos con el suelo después de que la industria y la compañía cierra, ¿cierto? En ese espacio, la final cierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué queda ahí? Y ahí se pueden ocurrir un montón de cosas, están poner paneles solares, cubriendo el espacio de que ya es seguro. Porque es un equipo grande, hay garantías que cubran eso, aquí hay buenos profesionales que se van a preocupar de esa estabilidad. Es complejo por las dimensiones, o sea, tener una minería así tan grande, 1.000 hectáreas de relave, no en todos lados hay 1.000 hectáreas de relave, un relave de 1.000 hectáreas. Y entonces estas dimensiones generan desafíos y oportunidades. Así igual me gusta verlo. Y está este espacio para poder probarlo. Sí, ahí para complementarte, Uro, y poder poner un poco de contexto a la gente, efectivamente los relaves son, podríamos decir, un pasivo que deja la minería. Normalmente los relaves se generan a perpetuidad, es decir, como bien mencionas tú, son pasivos que van a quedar mucho después de que la mina terminó su etapa operativa. Se generan actualmente, solo en Chile, 600 millones de toneladas anuales de relave, y se proyecta que en la próxima década eso va a aumentar a 1.000 millones de toneladas anuales. ¿Y eso por qué? Porque siempre, ya lo hemos dicho bastante, hay un envejecimiento de las minas, por lo tanto necesitamos extraer más para producir lo mismo, y cuando extraemos más, generamos mayores residuos. ¿Ya? Así que efectivamente este es un problema, o como bien dices tú, una oportunidad que va a ir creciendo en el tiempo. Y ahí me gustaría indagar un poco, Uro. Tú ya comentabas justamente sobre algunos aspectos legales que están buscando regular esto. Y en ese sentido existe el Decreto Supremo 248 en Chile, que regula justamente cómo podemos monitorear los relaves. Y ahí entiendo que ustedes a través de REMA han tenido alguna participación. Entonces, me gustaría que nos puedas comentar un poco de eso. Y luego lo vamos a encadenar con la Política Nacional Minera al 2050, que también establece algunos elementos en cuanto a economía circular, que creo que esa es justamente la oportunidad que hoy en día en REMA están tratando de explotar. Claro. Bueno, ahí respecto al decreto 248, ahora se cerró el 22, porque la extendieron, se cerró el proceso de participación ciudadana para dar recomendaciones por articulado. Y lo que nosotros hemos hecho es generar trabajos con las comunidades que están afectadas por los depósitos abandonados, las instalaciones abandonadas, como un espacio de recuperación para los relaves. Y el decreto 248 lo que norma es la forma, la estructura, los permisos y el uso que se le pueden dar a los relaves. Y ahí el Estado lo que está incorporando como gran novedad, digamos, es dar el espacio para la reutilización de estos depósitos para extraer metales de valor que en su momento cuando se
se produjeron estos relaves no se consideraban valiosos o no había la tecnología para poder recuperarlos de forma selectiva. Y ahí en ese espacio, claro, tuvimos una sesión de trabajo con el Consejo Regional Campesino de Coquimbo, que agrupa las 13 comunas rurales de Coquimbo, el Cernagiomín de Coquimbo y la Sereni. Y en ese espacio, claro, discutimos estos y yo mostré, lo que nosotros andábamos buscando es que hay tres intereses principales que hemos identificado en relación a los relaves y cómo usarlos. Está la postura del Estado, que es la reutilización y la captura de valor. Está la postura de la industria y otros elementos y otros actores del mundo de la innovación, que es utilizarlo como materiales de construcción. Ciertos elementos pueden ser los estériles y otros. Que ahí no hay un seguimiento, a pesar de que digan que están encapsulados y que los metales pesados siguen siendo metales pesados y es difícil trazarlos y saber qué va a pasar con ellos cuando se usen como material de construcción. Entonces el uso, aún así, va a ser súper limitado. Y hay una tercera opción, que es la que nosotros vislumbramos como una oportunidad gracias a las tecnologías que manejamos, que es poder usarlos como un sumidero de carbono. El suelo presta múltiples funciones, sostén de logística, le podemos extraer minerales, podemos cultivar sobre esto, podemos construir sobre el suelo, pero el suelo además tiene roles ecosistémicos. Y dentro de esos roles ecosistémicos, el suelo captura carbono y almacena carbono. Al minar el suelo, perdemos espacio de captura. Llegamos en un momento en el que no vamos a poder almacenar carbono, porque el suelo hace eso, es un banco, y nosotros postulamos que estos relaves, que son grandes extensiones, grandes cuerpos, puedan capturar carbono. Y ese es el uso que nosotros estamos propiciando con nuestra intervención sobre el decreto 248, que hablamos sobre otras soluciones naturales, otro tipo de cobertura que se generen también en ese espacio, y el uso como sumidero de carbono. Eso es lo que estamos empujando como empresa. Buenísimo, Uro. Y mira, de alguna manera, tu respuesta nos fue guiando de a poquito a el rol que está tomando en Estado justamente en esta transición hacia una minería más sustentable, más sostenible, que son características que debiesen caracterizarnos, mande la redundancia, a nosotros como un referente mundial de minería. Que somos un referente mundial en los principales metales que se usan hoy en día para, como tú decías recién, ¿no es cierto?, los metales que están en el celular, en la tablet, en todo lo que habilita la vida que estamos viviendo hoy en día. Y a propósito del rol del Estado, justamente tenemos lo que establece la Política Nacional Minera 2050, que tiene dos principales ejes, donde su principal eje está, justamente como tú bien mencionabas, enfocado en economía circular, donde además de lo que tú nos comentabas, está el reuso de agua, está la extracción de minerales valiosos, a propósito de lo que conversábamos. Y en eso, quizás sería interesante hablar ahí también, uno de temas de minerales que pueden ser más bien residuales u otros que tienen que ver incluso con las tierras raras. Que Claro. también hay temas ahí que de repente no se conversan mucho, no están muy explorados. Está la revegetación también. Y está muy bien, como tú decías, el tema de utilizar material de relleno, por ejemplo, minería subterránea para el relleno de caserones que quedan abiertos, que a propósito de lo que establece el mismo decreto supremo operador al 132 del Reglamento de Seguridad Minera, que dice que no se pueden dejar caserones abiertos una vez que se abandona la explotación. Ahí vemos un potencial uso de estos relaves que podrían ser utilizados como material de relleno y a la vez aprovechamos un pasivo minero como una medida de contención que contribuye hacia la seguridad del negocio, del rubro, de la minería también. Y también está el tema que tú decías del material de construcción. Y también está, por ejemplo, otra iniciativa que tiene que ver con el programa TRAN, que es Fundación Chile, en la cual está considerado, por ejemplo, un 100% de los relaves como un plan de monitoreo integrado. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque el Estado también, y digamos, nuestra nación está tomando acciones que van en este marco, pero por otro lado también están las startups, está REMA. Cuéntanos un poco ahí, Uro, creo que se da el espacio para que nos comente qué es REMA y cómo todo esto, digamos, estos highlights o estas luces que tú nos estás entregando de remediación, de acción en el marco legal, cómo REMA entra en este ecosistema y toma acción. ¿Qué hace? Cuéntanos. Bueno, Rema es una empresa, una startup
naciente de remediación y rehabilitación ambiental. Desarrollamos soluciones basadas en la naturaleza para dar respuesta a distintas necesidades ambientales. Dentro de eso, como comenté, mi origen está en el Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación, que dirige la doctora Claudia Ortiz, que llegó con la fitorremediación. Éramos uno de los 3 grupos en Chile antes, que tenían la técnica. Y ahí se desarrolló empezamos hace 8 años, alrededor, casi 10, en un proceso de generación de un supresor de polvo para el mercado minero, para instalaciones remanentes. Repito, ahí son los relaves, los estériles, los petriles, para poder trabajar sobre ellos y generar utilizando un principio biológico que se llaman la formación de costras biológicas de suelo, que ahora están muy de moda, están desarrollándola para la recuperación de suelos de los incendios. En ese contexto, si uno ve el mercado de los supresores de polvo, son sales, emulsiones, y ahora aparecieron estamos los bio, y hay unos que biocementan, que generan una cobertura de dureza sobre eso, y estamos los que usamos principios ecológicos, como REMA. En realidad no conozco otros. Si conocen otros, encantado. Y ahí estas costras biológicas son un estado de sucesión, digamos, son un pie para la formación de elementos biológicos más complejos como bosques. Entonces, antes de que exista un bosque, antes de que exista un arbusto siquiera, un pasto, hay un proceso microbiológico previo que prepara el suelo para que lleguen organismos más complejos. Entonces, nosotros usamos un microorganismo en específico, que hay muchos, pero tenemos uno nativo que lo fuimos a buscar al desierto, que estaba asociado, que se había formado una costra de manera espontánea cerca de un relave, se había adaptado al relave. Fuimos, buscamos, separamos y damos a este microorganismo que tiene las propiedades de que se puede pegar, que genera unos brazos que son pegajosos, y eso le da la propiedad de suprimir polvo. Esto pensando en que sirve como una cobertura, pero para hablar en la minería, tengo que actuar ahora, tengo que estar presente ahora para poder estar presente en el cierre. No puedo llegar al cierre y aparecer de la nada. Entonces, en ese contexto se generó este producto que lo piloteamos, se financió con 3 proyectos FONDEF dentro de la Universidad de Santiago, desde la extracción, después lo piloteamos y después lo aplicamos y se generó una patente que está concedida aquí en Chile y en Australia. Y en ese contexto, con la patente y sabiendo que nosotros ya le prestamos como laboratorio distintos servicios a la minería, tanto de consultoría o tanto de pilotaje de soluciones basadas en la naturaleza, proyectos de fitorremediación, de integración paisajística, vimos que existía un espacio y una necesidad de los conocimientos que nosotros teníamos encerrados en el laboratorio, no tan encerrados, pero estaban ahí capturados, para vincularse con la industria. Y ahí con mis compañeros, que unos estaban desarrollando la tesis de doctorado en el producto que trabajamos, decidimos salir de la universidad y formar esta empresa que es REMA. Y ahí eso nos conforma como spin-off. Nosotros le pedimos la patente, nos licencian la patente de forma exclusiva y ahí hay que desarrollarla. Y en ese contexto, con este enfoque también científico de que hay que vincularse con la ciencia, con la comunidad, con los entornos, darle soluciones, no hay que quedarse encerrado en el laboratorio, salimos a generar esta vinculación que nos da la empresa. Mira, qué interesante, Euro. Es algo que hemos tocado con varios invitados. De hecho, con uno de nuestros últimos invitados, David Alaluf, que justamente es uno de los cofundadores de la Cámara Minera de Chile, de MinNova, entre otros. Hablábamos de esta vinculación que tiene que existir entre la academia, la empresa y los centros de investigación. Y creo que tú eres un ejemplo de esto en acción. Lo que nos habla ahora de cómo se generó esta identificación de la oportunidad y cómo a través de la investigación lo pudieron capturar en un producto que hoy en día están de alguna manera empaquetando para poder comercializar a las empresas mineras, y por supuesto con el apoyo de ellos. Es un ejemplo súper, digamos, real que está ocurriendo hoy en día de cómo la academia, la empresa y los centros de investigación se unen para generar nuevas tecnologías y aprovechar de utilizar elementos que hoy en día quizás no están siendo explotados.
Y ahí me gustaría entrar un poquito más de lleno en hablar de la trayectoria de REMA. Yo sé que ustedes, lo comentaban al inicio, fueron seleccionados dentro de un programa de aceleración, podríamos decir, de Upscale Mining, del Centro de Innovación de la PUC, perdón, de la Universidad Católica. Cuéntame un poco qué es lo que buscan con eso, qué les va a permitir poder realizarlo, y cómo en el fondo estas organizaciones ayudan a poder empaquetar estas nuevas tecnologías y poder desarrollarlas en un entorno súper desafiante que es la minería. Ya lo conversábamos también con Loreto Acevedo, que la minería tiene ciertas particularidades especiales que hacen de pronto que sea bien difícil innovar en la industria. Así que cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino en tu vida como emprendedor. Claro, bueno, es complejo para hablar uno necesita inversión. Yo estoy en el digamos, en el rubro del Climatech, son empresas de tecnologías climáticas, y en ese contexto nos vemos un poco lejanos a la minería y tampoco somos Mindtech propiamente tal, porque solucionamos problemas de emisiones, material particulado y CO2, y mejorando la biodiversidad. Que es un poco raro hablar de biodiversidad con los mineros. No es algo que esté muy acostumbrado, más allá de un interés personal, eh, que puedan conversar y decir que ellos tienen un rol que jugar dentro de este contexto. Entonces, el upscale mining ahí en estos espacios lo que nos permite es generar relaciones de contacto con la industria, porque como laboratorio, digamos, como científicos, es el investigador principal el que tiene ese rol de conexión. Si hay uno que le interesa, como a mí, te van llevando a las reuniones porque lo buscaste. Pero si no lo buscaste, no te dan ese espacio. Entonces, en ese proceso es súper difícil si no tienes una tradición minera, como me imagino que ustedes también lo han visto, poder conectarse y poder penetrar ese ambiente. Y además las universidades tienen un ente de consultor, entonces no estás todo el día ahí, ni puedes introducirte a una faena y conocer el mundo. Entonces estos espacios como el Upscale Mining o el mismo postítulo que yo hice sirven para poder, primero, que nosotros accedamos a un lenguaje minero que nos permita comunicarnos de forma clara con la industria y además hablar en ese lenguaje de negocio. Los científicos no estamos formados para hablar en un lenguaje de negocio. La formación que nos dan es más bien enciclopédica. Tenemos que actuar como enciclopedias. Y en eso transformarse y hay un proceso, digamos, yo creo que en muchas carreras está, pero el proceso de maltrato que existe para cuando te equivocas, cuando dudas de algo y las cosas que dicen es lo que es, hablar el lenguaje de los negocios un poquito más abierto, es un poco más laxo, uno podría decir que puedes tirar la realidad, que puedes jugar un poquito con eso. Es un proceso de entrenamiento muy distinto. Entonces, si un científico, por ejemplo, compañeros que llevan 12 a 14 años de formación de científico, jugar con ese estiramiento de la realidad cuando te entrenaste a dudar todo el rato de lo que estás viendo, no es fácil. Y ahí entran estos espacios de negocio, de minería, de upscale mining, que nos permiten hacer eso y poder hablar más rato. Disculpa ahí, cuando uno va, al principio nos costaba mucho dar el mensaje. Tenía que escucharnos hablar 10 minutos para entender qué es lo que queríamos y qué es lo que estábamos resolviendo. Entonces, estos espacios como ya, en 2, 3 minutos, no necesito más que eso para poder comunicarte lo que necesito comunicarte y darte que te voy a solucionar tu problema y que es un negocio, además. Esa, esas son las cosas. Oye, qué interesante los desafíos que nos plantea. Son desafíos profesionales, ¿no? Mira, y quisiera ahí hacer un poco de, digamos, sinergia con otros testimonios que nos han comentado invitados que vienen del rubro minero o incluso también vienen del rubro de la tecnología, Auro, y hay un patrón acá. Y es que pensando en las futuras generaciones, justamente esta habilidad que tú hablas es comunicación efectiva, es capacidad de síntesis. Son habilidades que los profesionales de hoy en día van a necesitar a propósito de las futuras generaciones. Lo hemos visto desde gente que viene del rubro de la tecnología o de otros rubros más ajenos a al negocio. Lo estamos viendo ahora contigo, lo hemos visto también con otros invitados que han venido desde la Academia de la Ciencia.
que son habilidades que son súper importantes de incorporar. Eso como un paréntesis, me llama mucho la atención que tú también en tu testimonio en primera persona hayas tenido que lidiar con este tipo de situaciones. Conseguir una reunión de 10 o 15 minutos a la plana directiva o gerencial de una minera es complejo, así que son 15 o 10 minutos en que tienes que brillar y elegir muy cuidadosamente las palabras que vas a utilizar, comunicar con impacto y todo eso. O sea, son desafíos grandes, pero también es divertido, ¿no? Es como esa adrenalina de que, oye, tengo este espacio únicamente, tengo como una bala para disparar solamente, no estoy A- jugando Así se ahora, siente. ¿cierto? Sí, claro. Oye, Uro, mira, conversando un poco, retomando el hilo conductor que nos mueve, que tiene que ver con tranques, con rehabilitación, remediación, me gustaría mucho que conversáramos de esos temas ahí. Uro, primero, cuando hablamos de rehabilitar y remediar, ¿estamos hablando lo mismo o no? Porque si nos vamos al origen etimológico, una cosa es habilitar nuevamente algo, rehabilitar, ¿no sé? Si nos vamos al origen etimológico de remediación, es mediar nuevamente algo. Entonces, parece ser que desde un principio no estamos hablando de lo mismo, pero obviamente tenemos que pedir al especialista que nos comente. Y en este contexto ahí, Uro, tenemos algunos ejemplos de cosas que se han hecho. Por ejemplo, en términos de eh, extraer o recuperar minerales valiosos desde estos pasivos mineros, por ejemplo, minera Valle Central, a través de minerales residuales. Tenemos el caso de JRI de Ecometales, en que se recuperaron unas porciones ahí relevantes de tierras raras. Tenemos el caso también de Tranque Los Quillayes, el hambre en Coquimbo, en que se revegetó. Esto como para darte un poco de contexto ahí, Uro. Entonces, primero, remediar, rehabilitar, hablamos de lo mismo. Y segundo, otros casos aplicados en que ustedes hayan participado que nos puedas comentar que sean tanto interesantes. Claro. Mira, ahí remediar y rehabilitar no es lo mismo y además tenemos la variable que es ambiental y ecológica. Entonces es como una matriz. No es lo mismo remediar ambientalmente que ecológicamente, ni rehabilitar ambiental que rehabilitar ecológicamente. Entonces, bueno, y restaurar, que es la otra palabra que también usan como sinónimo que a veces se confunde y se pierde ahí. Restaurar es dejar igual que el original, digamos, al prístino. Restaurar ecológicamente es volver al mismo ecosistema que se había generado antes de la minería. Es muy complejo restaurar. Es la labor más compleja. Remediar implica, bueno, dar una nueva función, pero también descontaminar. Hay mucho que permite que es extraer. Cuando uno remedia, está sacando un contaminante para que esto vuelva a tener una función, para que este espacio tenga una función. El agua se puede usar en otra cosa, el suelo se puede usar en otra cosa, y rehabilitar tiene que ver con capacidades, con volver a entregar capacidades a un espacio. Entonces, por ejemplo, yo hago rehabilitación ambiental y también descontamino con plantas, porque saco metales o cadmio, metales pesados, utilizando plantas que extraen, hacen fitoextracción, pero yo rehabilito los relaves porque les estoy entregando una función que antes no tenían. Entonces, les estoy dando, por ejemplo, la función de captura de carbono con mi microorganismo. Entonces, estoy rehabilitando ese espacio ambientalmente, entregándole una función nueva. Entonces, antes probablemente sí podías poner cosas sobre ellas, por ejemplo, paneles solares, pero no podías capturar carbono. Entonces, tenías una función y ahora yo te llevo a un siguiente estadio. Esas, digamos, son como en macro. Y cuando hablamos de ambiental y ecológico, tiene que ver con las relaciones y de las cosas que ya existían previamente, como por las relaciones ecológicas que ya existían. Pero ambiental, digamos, tiene un componente más antropogénico. O sea, yo puedo generar una relación ambiental. Muchas veces los ambientales no se preocupan de que las plantas sean nativas, aunque es lo ideal, pero si encontré una asociación de plantas nativas con microorganismos nativos que naturalmente no se da, pero yo sé que funciona sobre el relave, entonces estoy haciendo una rehabilitación ambiental. Sí, perfecto. Entonces nos queda bien claro que existen estos, podríamos decir, dos diferentes atribuciones de remediación y rehabilitación que buscan perseguir fines distintos, pero que en Claro. definitiva es tomar estos residuos y darles un nuevo uso o una nueva función. Y ahí me quiero detener un poco, Uro, respecto de cuál es el potencial que tienen estos relaves, ya que eh, estos relaves contienen muchos elementos residuales y valiosos como tierras raras. Y ahí quiero detenerme, de acuerdo a los últimos estudios de Cochilco del año 2022, en qué se componen, como para que la gente también pueda entender el valor que tienen estos relaves.
Bueno, de partida los relaves partieron desde el inicio de la extracción, cuando teníamos leyes bastante más altas. Por lo tanto, los relaves históricos tienen elementos que tienen unas leyes que son, diría, bastante competitivas con lo que tienen las arenas hoy en día. ¿Y cuáles son los elementos que tienen? Principalmente la composición es aluminio, titanio, hierro, calcio y elementos en traza, es decir, bajo el 1%. Ahí encontramos elementos mucho más interesantes, como el cobre, el vanadio, el cromo, cobalto, níquel, zinc, oro, mercurio, plata y entre muchos otros. Pero ya vemos que efectivamente son elementos muy valiosos que Mm. pueden ser extraídos de estos relaves. Y también las tierras raras. Recordemos que las tierras raras hoy en día son muy buscadas ya que conforman los magnetos de, digamos, de gran potencia. Y estos magnetos de gran potencia hoy en día están siendo muy utilizados en los sistemas de generación de energía, como por ejemplo plantas eólicas dentro de las baterías, y se denomina tierras raras donde hoy en día el principal monopolio de producción lo tiene China. ¿Ya? Y vemos nosotros, de acuerdo a este estudio, que en los relaves tenemos presencia de estas tierras raras, entre ellos lantano, cerio, neodimio y muchos otros. Entonces, ahí me gustaría, Uru, entender un poco si es que ustedes tienen también tecnología asociada a la recuperación de esto o dentro de lo que ustedes están desarrollando cumple esta doble función. Mira, en realidad nosotros no nos preocupamos tanto de la extracción para utilizar los metales, pero sí, digamos, conozco académicos que trabajan en esto. O sea, Claudia Ortiz usa, que es mi mentora científica, usa algas, macroalgas pardas, para extraer lantano y cerio desde el mezcla acuosa. También está Jaime Pizarro, que también es de la Universidad de Santiago, que él a través de un proceso, usa nanotecnología, a través de un proceso de presión y temperatura, utiliza cenizas de termo y las transforma en unas plaquitas que se llaman matrices mesoporosas, que tienen la capacidad de unirse selectivamente a otras tierras raras. Entonces, alrededor de nosotros, digamos, y trabajando directa o indirectamente, si tenemos acceso y conocimiento a ese tipo de tecnología para cuando se requiera usarlas o haya que sacarlas. Digamos, este proceso de, si bien yo hablo, por ejemplo, que tenemos esta tecnología para poder moverla, que es mi mi tecnología de rehabilitación ambiental, que cumple múltiples funciones, es un largo trecho hasta transformarse en un proveedor de la minería. O sea, el Estado ha invertido $800.000 en la tecnología que nosotros tenemos en 8 años de trabajo y no está ni cerca, o sea, está cerca, pero me falta otros $800.000 más, digamos, para poder, y la confianza de un early adopter o varios, para poder transformarme realmente en un proveedor minero y establecer un servicio. Entonces, estas otras tecnologías que te comento, para aprovechar las tierras raras, tienen que vivir el mismo proceso. Y yo tengo las capacidades, tenemos las capacidades, nos encantaría agarrar todas estas patentes y empezar a desarrollarlas y establecerlas, pero cada una tiene que correr su camino, digamos. O sea, nosotros nos fuimos por la rehabilitación y la remediación de los suelos, recuperación, generación de suelos incluso. Y esta extracción tiene que aparecer esa startup, digamos. Ese laboratorio tiene que salir, uno como yo, tiene que salir de ese laboratorio y estar dispuesto a hacer esta cruzada, digamos, hasta poder comercializarla. O que yo ya pueda establecer un modelo de negocio a partir del desarrollo que ya tengo para poder empezar a mover las otras tecnologías. Pero ya tengo que poder poner la primera bandera. Si no soy, digamos, no pongo la primera bandera, la universidad no me va a pasar otra patente, porque no estoy Claro. siendo capaz. Justamente ahí vemos un poco los desafíos como bien mencionábamos al inicio, los desafíos de ser un emprendedor minero. Que efectivamente lo que tú me estás diciendo básicamente es que hay que poner foco a cuáles son los problemas principales que queremos atacar. E ir con uno de ellos y poder resolver ese problema. Y ustedes han escogido ya uno. Pero también respecto del acceso a financiamiento o también alianzas con distintas empresas,
ahí vemos que efectivamente hay alguna iniciativa, como por ejemplo el año, si no me equivoco, el año pasado BHP lanzó el Tailings Challenge, que era este desafío de los relaves, donde justamente involucró financiamiento y también testeo para probar nuevas tecnologías. Y ahí Ya. desarrollaron un elemento que de alguna manera lo comentábamos, que era justamente reemplazar parte del cemento en el hormigón hasta un 40% con el uso de los relaves, que es una tecnología que hoy en día ya está siendo probada y esperando un escalamiento industrial. Así que efectivamente creo que la industria se está encaminando de manera correcta, están permitiendo estas distintas alianzas con acceso a financiamiento. Ya vamos a tener también dentro del podcast a Constanza Moraga, que es la gerente general de la incubadora justamente de HP, de Aster, Ya, donde vamos a comentar algunos temas respecto a cómo la industria está hoy en día apoyando a las distintas startups. Así que creo que lo que comentas tú, Uro, de tener un foco es súper importante. El financiamiento va llegando, ojalá fuera más rápido y podríamos innovar de forma más eficiente. Sin embargo, tenemos bastantes, yo diría, barreras de entrada para lo que es innovación minera, que es algo que hemos tocado eh, ya en varias ocasiones, que sin duda hay que ir mejorando. Sí, a mí en particular me gustaría ahí agregar también que en el capítulo anterior lo hablaron ustedes sobre el capital humano necesario para generar estos procesos. O sea, nosotros fuimos un equipo que se dio cuenta que estaba eso, justamente porque estábamos en un espacio donde había una jefatura que fomentaba este tipo de interacción. Pero no es, esa disposición que teníamos nosotros al riesgo no es tanta en otros espacios. Entonces, mis colegas tienen que tener, o el colega químico, el físico, el químico ambiental, tiene que tener esa disposición a saltarse este salto al vacío que implica. También fue un salto al vacío estudiar ciencia. Ya lo hicieron. Entonces hay otro salto al vacío, que es el de decidir emprender, de que lo que hiciste en el laboratorio tenías que pensarlo con un foco productivo o no, no necesariamente, pero que también pueden haber otros espacios, por ejemplo, la ciencia camina a hombros de gigantes, ¿cierto? Que es que todos trabajamos en base a lo que trabajó el anterior. O sea, yo agarré una patente que se venía trabajando hace 8 años, yo llegué al año 6 y la empecé a trabajar porque ya habían pasado, se habían reconvertido los equipos hasta que llegué yo y la pude trabajar. También estuve en el momento oportuno. Pero el resto de los equipos también puede tomar eso. No tienen que dejar esas oportunidades, dejar de lado, que las patentes duerman en las universidades, que es lo que suele pasar. Que, que- y claro, existe este evento de BHP, por ejemplo, que tú comentas. Entonces, a alguien de ese laboratorio quizás le faltó conocimiento o arriesgarse y decir, mira, sabes que nosotros tenemos una patente. ¿Por qué no postulamos o tenemos un desarrollo? ¿Por qué no postulamos a este concurso de BHP que nos pueden financiar la ciencia, además, la innovación y el resultado de hacer la ciencia? Entonces, hay un espacio que se tiene que generar para que los que están no durmiendo porque están trabajando, pero están guardados dentro del laboratorio, salgan y se conecten con el resto. Oye, buenísimo, Puro. Entonces, esto último que nos mencionas nos plantea también desafíos, ¿no? Pensando ya en el futuro. A ver, la minería es un nicho sin fin de oportunidades. Yo digo oportunidades, no hablemos de problemas, enfoquémonos en la Sí. solución, ¿no es cierto? Ustedes justamente han sido parte de la solución. Bueno, un poco resumiendo de lo que hemos estado conversando hoy, hemos estado conversando con Uro de temas de tranques de relaves, remediación, rehabilitación, hemos desmitificado. La verdad ha estado bien completo y entretenido el episodio, Uro. Te agradecemos harto ese espacio y también la forma de explicarlo y comunicarlo. Nosotros tenemos una audiencia que es bien amplia, así que este tipo de temas estamos seguros que son de partida muy interesantes para nuestra audiencia. Siempre nos vamos más bien a lo técnico que tiene que ver puro y netamente con el negocio, con la parte de procesar, de minar, pero este tema es tremendamente relevante también. Por lo tanto, primero que todo, Uro, te queremos agradecer la presencia, te queremos también destacar el rol que estás haciendo tú y tu equipo en Rema. Creo que es súper relevante
contribuir hacia una mejor minería. Nuevamente, y hasta el cansancio lo vamos a repetir, necesitamos más minería, no menos, pero a la vez también una mejor minería. No sé, Euro, si te gustaría dejar algún mensaje de cierre antes de ir ya dando por finalizado el episodio a nuestra Sí, audiencia. mira, el proceso de cierre de una faena, de una instalación minera, no es un proceso como digerible para la gente en el momento, porque son procesos largos, pero sí es necesario pensarlo para poder proyectar qué es lo que va a ocurrir en ese momento. No podemos dejar, porque las cosas que ocurran en el futuro no podemos dejar de pensar en ellas simplemente, pero sí tenemos que tener una idea de lo que vamos a hacer. Y el espacio de cierre de faenas, sabemos que la industria minera es esencial para este país. Ojalá no fuera tan esencial, pero lo es. Y va a haber que hacer algo cuando no haya minería, porque va a llegar a un punto en que no va a haber minería, que es finita. ¿Qué vamos a hacer en ese espacio? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Y eso no lo podemos pensar cuando ya no hayan metales donde obtener ingresos, sino que hay que pensarlo ahora. Así que ese es mi mensaje. Pensemos en qué vamos a dedicarnos cuando ocurra ese momento. Sí, un tremendo mensaje para efectivamente pensar en las generaciones futuras. Creo que el ecosistema minero también está entregando la posibilidad de poder generar nuevas tecnologías y innovar y desarrollar estas innovaciones para el resto del mundo. Así que creo que efectivamente es una plataforma que nos va a permitir pasar, ojalá, desde una industria extractiva a una industria generadora de tecnología, procesos, equipo. Así que creo que en esa línea ustedes, Uru, están generando ese nuevo camino. Y en nuestra serie de startups y mineras vamos a seguir explorando justamente esa generación de nuevas tecnologías y nuevos procesos. Así que me uno a Francisco a darte el agradecimiento por haber estado con nosotros, compartido tu experiencia y lo que están desarrollando. Y para nuestra audiencia, si les gustó el episodio, por favor, compártanlo en sus redes sociales, menciónenos para compartirlo en las nuestras, suscríbanse en su plataforma favorita y déjenos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mindnoid.